Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en A Tu Salud, el programa que se preocupa y se ocupa de cada una de las partes de tu cuerpo para cuidar, para prevenir. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que me toca muchísimo a mí. Vamos a hablar de la artritis reumatoidea, una enfermedad con la que yo aprendí a vivir y con la que espero que muchos pacientes que sean diagnosticados también lo puedan hacer y encuentren el tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida. Autoinmune, dolorosa y discapacitante. ¿Y qué más podemos decir acerca de esto en el siguiente material? ¿Qué es la artritis? La artritis es la hinchazón y sensibilidad de una o más articulaciones que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función en articulaciones. Hay un porcentaje importante de paraguayos que padecen esta enfermedad. La artritis reumatoidea tiene varias patologías primas hermanas, muchos inclusive diagnosticados con dos de ellas. Y te doy un ejemplo, la artritis reumatoidea y el lupus, o la artritis y la artrosis. Marcamos las diferencias de eso también, pero queremos compartir, como siempre contigo, el testimonio de sus protagonistas. Y uno de ellos es Martín Rivas, que desde niño le está dando batalla a esta enfermedad. ¿Está ganando? Claro que está ganando. Martín nos dice esto. Mi nombre es Martín Rivas. Quiero compartir un poquito con ustedes mi historia. Cuando tenía 9 años comenzaron los dolores y quiero contarles un poco cómo comenzó. Es algo anecdótico. Quiero contarles que mis dolores comenzaron cuando me caí de la cama. Una caída normal. Y bueno, pasaron los días, me dolía, me seguía doliendo la cadera, hasta que mi mamá decidió que ya no era normal y tenía que llevarme al médico. Bueno, pasó el tiempo, el primer traumatólogo que me atendió, el doctor Olazar, le dice a mi mamá: señora, en las radiografías no hay nada, le vamos a hacer un estudio bastante raro era. Le llamaban centellografía ósea, te imaginas, yo con esa edad escuchando eso que decían. Entonces me hacen el estudio y el diagnóstico fue una enfermedad bastante rara. Se llamaba enfermedad de Pertes. ¿Cuál era el tratamiento? Me pusieron un cinturón que evitaba que me pueda apoyar sobre mi pierna durante 6 meses. ¿Se imaginan eso? Bueno, pasaron los 6 meses y cuando por fin pude volver a apoyar mi pierna, ¿qué resulta? Seguía con los dolores. No solamente en una cadera, sino en ambas caderas. Bueno, así fue. Comenzaron a doler las rodillas, a doler el tobillo, los pies. Y en ese momento los médicos le dicen a mi mamá: esto es para que le atienda un reumatólogo. Y así fue. Mi primer reumatólogo, el doctor Lescano, estudios aquí, estudios allá, el diagnóstico: artritis reumatoidea juvenil. En ese tiempo, estamos hablando de mediados de los años 90, los tratamientos eran analgésicos, antiinflamatorios y nada más que eso. Pasaron los años y fueron apareciendo los primeros medicamentos. Y a cada medicamento nuevo que aparecía, me lo daban. Me sentía como un conejillo de indias, porque mi médico decía: Robertito, esto vamos a probar ahora contigo. Y encima era: vamos a ver si te funciona otra vez eso. Y así, pasaron los años ya, después de haber pasado tiempos buenos, tiempos malos, comenzó una nueva etapa que fueron los dolores más intensos en la cadera, y ahí me diagnosticaron artrosis. Teniendo 22 años, la primera cirugía de cadera, prótesis total en la cadera derecha, 2 años después prótesis total en la cadera izquierda. Y bueno, por suerte eso fue muy bien, una gran recuperación, y tiempo después comenzó de nuevo una caída en mi estado general. Y fue ahí donde aparecieron los medicamentos biológicos para mí. Fue un cambio muy grande en mi vida. El primer medicamento, y como todos los demás medicamentos, me dijeron: vamos a probar contigo, Robertito, como me conocía mi médico, y fue el Humira. Y hay una anécdota muy, muy importante que yo quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con la familia. ¿Qué pasa? Unos días después de haberme aplicado el medicamento, les cuento bien, recuerdo exactamente la fecha de la primera aplicación del medicamento. Fue el 23 de julio del año 2009. Unos días después
Salgo y hago un gesto y me apoyo en una parte de la casa y me mira mi mamá y me dice, Martín, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y no, mamá, le digo, yo miro a todas partes. ¿Qué hice? Miro, mira dónde pusiste tu mano. Y lo que ella me dice es, ¿hace cuánto tiempo que no levantas tus manos? Para mí es muy emotivo ese momento porque fue cuando me di cuenta que yo comencé a mejorar. Y fueron a partir de ahí 7 años maravillosos de mi vida. Porque fue la etapa donde yo puedo decir que llevé y sigo llevando una vida 99% normal. Por supuesto, fui cambiando de medicamentos. Ya voy por el 3er medicamento biológico a esta altura. Y en todos estos años, en los buenos momentos y en los malos momentos, quiero decir, como todas las personas le van a decir, lo más importante, junto al tratamiento, por supuesto, es el apoyo de la familia. En serio, yo quiero que ustedes entiendan que lo más importante muchas veces es ese apoyo de la familia, que te cuiden, que te mimen, que entiendan, que te ayuden. Por eso quiero decirle a todos, y con mi experiencia particular y personal, que desde niño tuve que lidiar con la enfermedad. Y voy a hacer un poquito, pues, una historia atrás de que cuando uno es niño, y en esa época era muy difícil hablar de artritis, y más en una criatura. Entonces le pido a todos mucha comprensión y mucho apoyo a los niños. Para mí, si hay que dar una calificación del 1 al 10, mis padres sacaron 20. No pude tener mejores padres. Desde un inicio, muchos padres pueden no querer aceptar lo que su hijo está, el diagnóstico que es una artritis reumatoidea para su hijo. Pero tanto mi mamá como mi papá fueron mi pilar, mi vida. Todo le debo a ellos. Todo lo que pude hacer fue gracias a ellos. También mi hermana, que también fue un gran apoyo para mí. Y en este momento, mi señora, que también en los últimos 10 años de mi vida que he compartido con ella, fue mi gran sustento. El testimonio de Martín es el claro ejemplo de que la medicina ha avanzado y de que existen tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. La pregunta es esperanzadora ya para empezar esta entrevista con el doctor Ernesto Paredes, reumatólogo y jefe de reumatología del Instituto de Previsión Social. ¿Se cura o no la artritis? Es la pregunta que todos los pacientes hacemos, y me incluyo, cuando somos diagnosticados. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A Tu Salud, gracias por acompañarnos. Un placer, por favor. Como siempre, me siento en casa, así que con mucho gusto querría contestar la pregunta, en la cual, siendo honestos, la artritis y muchas de las enfermedades tienen tratamiento. Cura, muy pocas enfermedades tienen. Uno se cura, entre comillas, de una infección, se cura de un problema de apendicitis cuando se opera. Pero el tratamiento a lo largo de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes, la hipertensión, es lo que cambia el estilo de vida y la longitud en la calidad de vida del paciente. Entonces, hablar de cura en sí es ser deshonestos. Sí. Siendo honestos, nosotros tratamos de mejorar la calidad de vida. Es mejor dar calidad de vida a los días que tienen los pacientes con problemas crónicos. Antes de ir a lo que es la artritis, yo quiero hacer nuevamente una puntualización con respecto a la enfermedad, porque cuando hablamos de artritis, muchos relacionan con una enfermedad de abuelitos de la tercera edad, y tenemos que decir que hay un porcentaje del 1% de la población que tiene la enfermedad y que entre ellos hay niños con artritis. A mí me diagnosticaron artritis a los 23 años, hoy tengo 36, para que hagan un poquito de esa relación. Cuando decimos artritis, es una enfermedad autoinmune, dolorosa, discapacitante y cara. Cuando lees todo eso, ya te asusta, doctor. Lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que la gente relacionaba la artritis con problemas de la edad, sí, por los síntomas. El reumatismo es un nombre genérico que abarca síntomas. Síntomas como dolores, rigidez, deformación. Entonces,
eso se relaciona con gente mayor, Sí. pero en sí la enfermedad, la artritis reumatoide, como se conoce, afecta al 1 al 1,5% de la población. Es decir, que si nuestro país tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, tendríamos entre 70 a 90 mil pacientes con artritis reumatoide, nombre y apellido. ¿Por qué? Porque en las enfermedades reumáticas existen más de 200. Entonces, una de ellas es la artritis reumatoide y afecta no solo a las personas mayores de 40 años de edad, sino afectan a adultos jóvenes, a adolescentes y a niños. Y existen lo que se llama artritis crónica juvenil o artritis idiopática juvenil, Sí. que es la que afecta a los niños. Y a los niños, los pediatras empiezan a ver y los refieren a los reumatólogos pediátricos que ven a los niños, desde luego, a muy temprana edad, y ese paciente a lo largo de su vida infantil y adolescente después continúa con el reumatólogo clínico de adultos que somos nosotros. Qué importante es lo que estaba diciendo el doctor con respecto a que anteriormente entraban todos en la misma bolsa con reuma. Decían, no, mi abuela tenía reuma, no, mi abuelo tenía reuma, pero no sabían específicamente cuál era la patología. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Porque ahí también hay una confusión. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la artritis reumatoide es la prima hermana de la artrosis. La artrosis es la enfermedad degenerativa por desgaste de la inflamación de las articulaciones. Sin embargo, del otro lado está la artritis reumatoide, que es inflamatoria. Ambas en algún momento pueden estar juntas, pero bien diagnosticadas, bien tratadas, se diferencian en sí. Mucha gente dice, yo no sé, doctor, tengo artritis, artrosis, no sé qué. O artritis o artrosis, pero a través de un diagnóstico y un tratamiento se puede diferenciar, se puede hacerle el seguimiento y se puede mejorar la calidad de vida. Personalmente tengo pacientes que están conmigo hace más de 28 años, 29 años de tratamiento regular, obediente, disciplinado, que en cierto sentido ayuda para que nosotros podamos tener éxitos. Sí. Porque en reumatología nosotros hablamos de una terminología en inglés que se llama T2T, Treat to Target, Sí. tratamiento para lograr la meta. Entonces nosotros hacemos un tratamiento pensando en una meta. Si el paciente estaba con 20 articulaciones dolorosas, nuestro tratamiento va a una meta de lograr bajar de 20 a 6 y al siguiente control uno evalúa eso y ve si logró, mantuvo o no logró esa meta. Cuando vos decís 20 articulaciones, ¿nos puede doler esas 20 articulaciones al inicio ya de la enfermedad o generalmente es más puntual? No, la artritis reumatoide se manifiesta casi siempre por dolores articulares a ambos lados del cuerpo. Es una cuestión simétrica, ambas manos, ambas muñecas, ambas rodillas, hombros, tobillos. Casi siempre se manifiesta por pequeñas articulaciones de las manos y de los pies y se manifiesta con una rigidez matinal. Esa sensación de endurecimiento, esa sensación como si fuera que uno tiene gelatina en el cuerpo, que no se puede mover. Inclusive algunas veces en los congresos médicos algunos laboratorios nos hacen experimentar a través de un guante especial la sensación que tiene el paciente de no poder agarrar ciertas cosas, de no poder sentir, no poder abrocharse los botones o higienizarse, cepillarse o inclusive cortar los alimentos para alimentarse. Entonces, todos esos detalles son los que hacen que el paciente recurra en teoría a su médico de familia y el médico de familia, el médico clínico, nos remita al reumatólogo. Hasta hace aproximadamente unos 30 o 40 años, la reumatología estaba dentro de la medicina interna y se confundía mucho con los traumatólogos. Los traumatólogos tratan y hacen el seguimiento de pacientes que tienen fracturas, que tienen deformaciones. Pero el reumatólogo es más el clínico de las articulaciones, de los huesos y de los músculos. En ese sentido hay que tener en cuenta la diferencia entre traumatólogo y reumatólogo. Vamos a seguir escuchando al doctor Paredes, vamos a seguir conversando con él, pero quiero que vean estos consejitos. ¿Sabías que existen alrededor de 100 tipos de artritis?
Se distribuyen en 10 categorías con diversos síntomas y tratamientos. Los tipos de artritis más conocidos son la degenerativa y la inflamatoria. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que la mayoría de las personas que sufren de artritis tienen entre 40 y 60 años? Seguimos en A Tu Salud. Ya conversamos con el doctor Paredes sobre ciertos puntos acerca de esta enfermedad autoinmune que es la artritis reumatoidea. También escuchamos el testimonio del querido Martín, pero queremos hacerlo un poco más didáctico con el doctor. Y el doctor daba algunos ejemplos. Cuando yo digo discapacitante, muchas veces la gente hasta no cree, ¿verdad? Inclusive en otros países, la artritis reumatoidea está incluida en una ley en la cual tienen un carnet discapacitante los pacientes, sobre todo para el trabajo. Yo conozco muchos docentes inclusive que fueron diagnosticados y que ya no pudieron ejercer sus funciones. ¿En el hombre o en la mujer es como más frustrante, doctor? ¿En cuál de ellos? Desde mi punto de vista, ambos sexos tienen sus características. Principalmente, hablando de la mujer, ¿por qué le discapacita? Por la cuestión de que tiene que cuidar de la casa, tiene que cuidar, si tiene hijos, tiene que cuidar al hijo ya, digamos, crecido, inclusive si quiere embarazarse, al embarazarse la naturaleza le va a proteger porque va a cumplir con la función de la naturaleza, pero al tener el bebé después va a tener que sufrir, entre comillas, o experimentar el cuidado del bebé, no dormir, estar preocupado por la salud, estar atento por si le sucede algo al bebé. Y en el varón tiene su bemol también, en el sentido de que en nuestra sociedad el varón trae pan a la casa, sí, tiene que encargarse del custodio de la casa, y para nosotros los varones estar dificultados en organizar y trabajar nos hace sentir frustrados. La asociación de pacientes por eso es muy importante, no solo para facilitar las gestiones, sino para concientizar a la población de que existen casos. Puede ser que en mi caso, por ejemplo, las manos haya afectado más porque es lo que más utilizo. Claro. ¿O por qué? Normalmente las articulaciones pueden ser afectadas a ambos lados del cuerpo, sí, y tienen mucha frecuencia en las articulaciones que más se usan. ¿Por qué? Porque las estructuras están lábiles y uno sobreutiliza y desgasta más. Es lo mismo que suelo decirle a los pacientes: la mantequilla o la margarina, pues está en la heladera, es dura, sí, pero cuando está inflamada las articulaciones se asemeja a la mantequilla o a la margarina semiblanda, ya a la intemperie, entonces es muy maleable y está inflamado. Muchas veces haciendo hincapié en lo que decía nomás el doctor, de que cuando uno tiene hijos, el cuidado de los hijos. Yo recuerdo sobre todo cuando nos íbamos al consultorio a llevarle a mi hijo al pediatra, mi marido estaba con el bolso, con el bebé, era él el que le daba la mamadera, era él el que entraba para cambiarle el pañal, y muchas mujeres me miraban y quizás decían: pero ¿por qué no se va su mamá? ¿Verdad? No. De pie a cabeza me miraban, ¿verdad? Como uno se siente realmente muchas veces mal. Hay veces hay como esas miradas, inclusive en la familia mismo. Yo siempre hago hincapié también en esto, que la familia tiene que acompañar ese proceso, ¿sí? Porque no es que porque uno no quiera nada más. Hoy si a mí los chicos me pasan una botella de agua, yo no voy a poder abrir, porque perdí totalmente la fuerza en las manos. No es porque no quiera abrir la botella. Ahora, lo que decía el doctor, y tengo una camisa acá con un botoncito chiquito, voy a desprenderla porque no se va a notar nada, pero me va a costar desprenderla, pero prender ya voy a tardar no sé cuánto. Ahí sí.
Lo mismo el de recogerse el pelo, por ejemplo, ¿verdad? Hay días en los cuales uno no puede hacer este movimiento o prenderse el sostén, olvídate, ese de atrás yo hace como 5 años que ya no lo hago, prendo adelante, por eso amo los que inventan los corpiños que adelante vos te los prendes, o sea, hay un montón de cosas que uno va adaptando en su vida. En mi casa el baño está adaptado a mí, y no crean que es el baño. Las diferencias son que tienen una agarramano del lado como para que yo me pueda levantar sola, y el inodoro está sobre 2 ladrillos que están revestidos como para que los días en los cuales me duele mucho la rodilla yo no haga el esfuerzo de levantarme desde abajo, porque sillones muy bajos también nos complican. Claro. O sea, quiero contar esto un poquitito porque hay gente que no entiende, ¿verdad? Hay veces que inclusive nosotros en los consultorios tenemos que adaptar nuestro consultorio al paciente. Sí. En mi consultorio tengo, por ejemplo, sillas con rueditas, para que el paciente no tenga que estar necesitando levantar. Sí. O la camilla tiene que estar adaptada a la altura de la cadera, no para subir una escalerita y tener que subir en la camilla. Son pequeños detalles de calidad de vida y de la vida diaria que el paciente valora. El paciente reumático algunas veces necesita un cuchillo de tenedor con mango grueso para poder cortar, otras veces un sustentador de calzado para poder calzarse o levantarse las medias. El paciente tiene que tener, puede tener dificultades para la higiene íntima, que se solucionan con una pequeña aditamento, una duchita higiénica que nos ayuda a tener calidad de vida, sobre todo más en este tiempo de las redes sociales y los medios masivos de comunicación, que socializamos muchas cosas que antes el paciente reumático estaba enclaustrado entre 4 paredes, encerrado. Si la familia le quería quitar, le quitaban silla de ruedas o lo exponía ahí enfrente a la ventana, al frente de la casa. Eso cambió, los edificios urbanísticamente se adaptaron. Tenemos en nuestra ciudad por lo menos cierta conciencia de lo que es el paso de cebra para el paciente, el acceso en silla de ruedas, las rampas. Las rampas electrónicas, por favor, si pueden ir agregando también eso a los supermercados, porque hasta ahora hay un solo supermercado que yo vi que tiene, que está acá en Sajonia, pero los demás tienen, pero igual te fuerzan mucho cuando estás con ciertos dolores. Hablemos, doctor, de los tratamientos. Paraguay tiene lo último y me consta en cuanto a tratamientos. Ahora, el acceso a esos tratamientos es otro pitopú. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el tratamiento para artritis reumatoidea empieza principalmente al diagnosticar. Sí. Tenemos que diagnosticar al paciente. El paciente tiene que tener un nombre y apellido de la enfermedad, y con ese nombre y apellido uno arma un esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento va variando a lo largo de los años. Uno puede empezar con un tratamiento simple como un antiinflamatorio, dosis baja de corticoides, puede ir agregándole otro tratamiento un poco más complicado con medicamentos por vía oral o inclusive inyecciones subcutáneas de ese tipo de medicamentos como el metotrexato, la leflunomida, la hidroxicloroquina, solos o juntos. Son etapas en el tratamiento y el médico regularmente cada 4 semanas, cada 6, cada 8 semanas le va viendo al paciente y va evaluando si hace falta mantener eso, retroceder porque se mejoró o avanzar porque se desmejoró, hasta llegar a los que son los nuevos tratamientos. Los nuevos tratamientos son los que se llaman las drogas biológicas. Las drogas biológicas son una especie de vacunas que se aplican en la panza como una insulina, o algunas veces en el brazo, y que ayudan a modificar el curso de la enfermedad. Son lastimosamente todavía medicaciones caras, pero que con el paso del tiempo más laboratorios van a empezar a proveer al mundo de medicaciones biológicas. Inclusive ahora hay medicaciones tipo biológicas que son pastillas de la misma potencia de los medicamentos biológicos, pero de uso oral. Sí. El paciente, y vos vas a dar fe, se cansa de tener que estar aplicándose toda la semana, cada 15 días, o haciéndose endovenoso una vez al mes, medicaciones, y eso hace que la industria, la ciencia, avance y se produzcan medicaciones por vía oral que se usan una vez por día, inclusive algunos una vez por semana ya, para diferentes tipos de las enfermedades reumáticas, que son los que llamamos terapia biológica vía oral. Tenemos en Paraguay
El acceso, lastimosamente, como dijiste, no es tan fácil. No. En el Instituto de Previsión Social el paciente tiene que consultar y tiene que adaptarse al protocolo de uso de esa medicación. No es que uno llega, golpea la puerta, ya consigue el turno y ya se le da. Uno tiene que ir quemando etapas y el médico tiene que estar evaluando la necesidad o la adecuación, el momento exacto para usar. Todo medicamento tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Hipócrates, el padre de la medicina, decía, el veneno está en la dosis. Entonces, hasta el agua puede ser un veneno si uno lo mal utiliza. Sí. Entonces, toda medicación tiene su efecto benéfico que tiene que ser equilibrado con el efecto adverso probable. Entonces, uno tiene que tener una corresponsabilidad con el paciente de que el paciente va a seguir sus controles regulares porque uno está utilizando medicación difícil de conseguir, cara, estamos hablando de $1,000 y pocos por mes de tratamiento, sí. Y también con posibles efectos colaterales graves como infecciones. Entonces, si tenemos un paciente que podría calificar para eso, pero vive lastimosamente en el fondo del Chaco, no puede venir a Asunción para sus controles, para su laboratorio, para su seguimiento, va a ser una irresponsabilidad del médico suministrarle alegremente ese tipo de medicación. Sería más fácil darle unas medicaciones por vía oral, en combinaciones, dosis ajustadas de corticoides y medicamentos antiinflamatorios, que darle irresponsablemente un medicamento que tiene que tener su conservación adecuada, su uso y cuidado en la administración. Se necesita un cierto nivel cultural y de educación para poder utilizar y bien utilizar, porque es una medicación que por más que ellos directamente, entre comillas, no paguen, la seguridad social está pagando. Yo siempre digo cuando hablamos de medicación con el doctor Paredes que la artritis empieza como si fuera con un geniolito y vas aumentando conforme tu cuerpo reaccione a esa medicación. ¿Qué es lo ideal? Que el día de mañana podamos todos acceder a corticoides, a analgésicos, que es lo que más utilizamos por el dolor que genera esta enfermedad, y Dios mediante los biológicos, que se yo, de acá a 5 o 6 años quizás esa sea una posibilidad para los pacientes. No automedicarse bajo ningún sentido. Los reumatólogos son nuestro aliado ante los primeros síntomas, y cuando me preguntan, ¿cambió tu vida el biológico o cambió tu vida el tratamiento? La respuesta es sí. No todos los días son buenos, pero tengo más días buenos que días malos que antes, ¿sí? O sea que hay una lucecita ahí de esperanza, y sobre todo que en algún momento el doctor ponga remisión. Claro. ¿Puede ser? Sí, claro. Me trato. Gracias, doctor. ¿Sabías que tronar tus nudillos no te pondrá en riesgo de padecer artritis, ya que no existen evidencias de que este hábito desgaste las articulaciones? Más adelante, hablamos sobre cómo comer más sano sin gastar mucho dinero. En belleza hablamos sobre la celulitis y Guille Friedman nos muestra cómo hacer un lifting de cara usando maquillaje. No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que el alimento más costoso del mundo es el caviar Almas? Su precio, $25,000 por lata, y se vende empaquetado en una caja de oro de 24 quilates. ¿Qué tal? Qué lindo programa tenemos en este sábado. Conversábamos con el doctor Ernesto Paredes, reumatólogo, sobre la artritis reumatoidea. Y ahora tenemos nuestro bloque de nutrición. ¿Y de qué vamos a hablar? De que si es tan caro
comer sano? Porque muchos dicen, no, comprar frutas y verduras es realmente carísimo. Vamos a conversar con la licenciada Ruth Figueroa. Ella es nutricionista y nos acompaña hoy aquí en A Tu Salud. Hola, Licen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Bueno, Licen, ¿se mantiene esa teoría o no? La verdad que no, porque hoy en día lo que tratamos de hacer es justamente educar yo al menos a los pacientes siempre la trato de decir que adapten más de la olla familiar de su día a día, ¿verdad? El tema es que aprendan a comer y, por ejemplo, si hacen un guiso, sin problema pueden comer, pero la mitad del plato acompañado con ensaladas verdes. Si no pueden comer brócoli, coliflor, pueden comer todos los días ensalada mixta, por ejemplo, o sea, no hay problema con eso. ¿Cuál es la ensalada mixta de la que vos hablas? ¿Qué tiene que tener? Ensalada, la famosa lechuga con tomate. Okay. A eso le podemos agregar cebolla, de verdeo, cosa que por ahí es un poco más económico, no necesariamente. Generalmente todas las verduras son reemplazables entre sí, o sea, una taza de brócoli es lo mismo que una taza de, a ver, te digo, zanahoria, por ejemplo, por decirte. Entonces yo puedo hacer ese reemplazo nomás. Siempre es importante, hablamos de los colores de los vegetales para cubrir las vitaminas, minerales, ¿verdad? Pero se entiende que algunos vegetales son más caros que otros. Por eso es que digo que si no tenemos un repollo con zanahoria, puedo comer otro día, al día siguiente puedo comer una ensalada de lechuga con tomate. Si puedo un aceite de oliva o si no un aceite vegetal, siempre que no esté saturado ese aceite, o sea, no esté cocinado, elevado a altas temperaturas, es saludable. O sea que un aceite reciclado, en términos más simples, no se puede utilizar. No deberíamos, ¿verdad? No deberíamos utilizar, porque ahí sí ya no es saludable, ¿verdad? Entonces tratar de hacer con lo que tenemos lo más saludable y orgánico posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un puchero, bueno, encima va a ser un puchero y tratar de que no sea con mucha grasa. El puchero es saludable porque de hecho que no se fritan las verduras, se hace con vegetales relativamente económicos, baratos, ¿verdad? Y eso se acompaña con una ensalada de vegetales, ensalada de lechuga, repollo, y ya tengo un plato saludable. Haciendo una comparación, el tema del puchero, que es un plato muy típico aquí en nuestro país, ¿verdad? Uruguay, por ejemplo, le pone las verduras en trozos grandes, ¿verdad? Entonces es como que parece que satisface más eso, si no hacen un puré de distintas verduras para acompañar con esa carne. ¿Eso también se puede? Claro, genial, sería ideal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo, si vamos a ir por educación de carbohidratos, de macronutrientes, si yo le pongo choclo, que ese es un carbohidrato, yo no necesito ponerle arroz, fideo. Ahí otra vez vamos a lo que es, y me va a ayudar a bajar de peso una alimentación tradicional paraguaya, ¿verdad? Y sí, solamente que hay que hacer pequeños cambios de mentalidad, de chip, como siempre dicen, ¿verdad? En cuanto a si voy a comer un tallarín, ya no voy a acompañar con un pan, ya no voy a acompañar con mandioca, tampoco. No, con jugos naturales. ¿Por qué? Porque al final el jugo de la fruta es fructosa y voy a sumar carbohidratos. Entonces ahí vamos a ir en cuanto a combinación de macronutrientes, una alimentación equilibrada. Y por eso no necesariamente tiene que ser cara. Lo que me dicen mis pacientes también es cuando tienen hijos chiquitos, pero yo le tengo que hacer arroz, fideo. Claro. Pero le digo, a un cuarto de plato comes lo que es arroz, fideo, y acompañar más con carnes, huevos. Todas las proteínas son importantes. También cubrir, ¿verdad? ¿Qué son proteínas? Huevo, carne, pollo, ¿sí? Pescado, atún. Entonces, eso tiene que tener mi alimentación. Entonces, no necesario. Si no puedo comer un pescado, reemplazo por pollo. Si no puedo pollo, reemplazo por huevo. O sea, no pasa nada si yo, un ejemplo, por decir, porque a veces dicen que es caro, ¿verdad? Un día puedo comer pollo, el día siguiente huevo, y con esos dos me puedo manejar sin problema. Si hablamos de sano y de precio, por ejemplo, un kilo de surubí está a 35.000, claro, el kilo. Y una lata de atún posiblemente nos cueste entre 10.000 y 11.000 guaraníes de una buena marca, sí, ¿verdad? A ver, ¿tiene los mismos nutrientes? ¿Comemos igual sano? Igual vamos a comer sano, pero otra cosa es calidad de alimento. En cuanto a nutrientes, todo lo que sea conservado o procesado obviamente no va a ser más saludable que algo fresco, pero entendemos que es difícil a veces, lastimosamente todavía acá en el país, ¿verdad? Lo más orgánico, lo más natural es más caro todavía, ¿verdad? Entonces por eso siempre tratamos de decir de la huerta a la casa, que es lo ideal, que cada uno tengamos nuestra huerta en la casa y así lo más sano posible comer y barato, ¿verdad? Un zapallito, ponerle un zapallito relleno. Si nos organizamos, realmente no va a ser caro.
sea, el tema nomás es organización, tratar de, no sé, un domingo ya hacer todo para la semana, ¿verdad? Y no voy a gastar mucho realmente. Un zapallito me va a costar 2.000, 3.000 guaraníes y un cuarto de carne voy a usar, que 10.000, menos de 10.000. Por 15.000 yo puedo tener un plato saludable que ya puedo hacer almuerzo y cena. O sea, yo puedo repetir los menús, es otra cosa, que siempre que esté armónico, equilibrado, ¿sí? Eso es lo que siempre trata. Siempre es equilibrado. ¿A qué me refiero? A que tenga carbohidratos como arroz, fideo, pan, mandioca. No está mal ninguno de esos grupos, solamente hay que combinar, no. Si yo voy a elegir una mandioca, ya no puedo comer una ensalada, un asado, ya no puedo comer una ensalada de arroz, sí, voy a comer un asado, que voy a acompañar con un asado. Entonces ya un asado vacío, o mandioca, o ensalada de arroz, o mi pan con ajo, que ahora se come mucho. Entonces, y siempre una ensalada de vegetales en lo posible, ¿sí? Y podemos irnos por lo más que nos parece, lo que más económico sea, igual va a cubrir. Más que nada por la rapidez, yo creo que muchas familias paraguayas optan por la comida ya rápida a la noche, ¿verdad? Ya no quieren cocinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción le damos a esas familias? Porque por un lado es la rapidez y por otro lado hay que decirlo, tenemos empanadas desde 2.000 guaraníes hoy por hoy, ¿verdad? Y de repente una familia que son entre 4 te compran 10 empanadas, ¿verdad? Entonces quizás gastan mucho menos que hacer una olla de un guiso de fideo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, a veces gastan más comprando incluso afuera, ¿sí? Pero es la practicidad. Sí. Entonces, simplemente puedo hacer o una lata de atún o un omelette, siempre va a depender del requerimiento del paciente. 3 huevos, eso equivale a 150 gramos de cualquier proteína que tengas. Siempre se ve el paciente, si el paciente no come champiñones, no come brócoli, no se le da nomás eso, se le da otro que va a reemplazar y va a cubrir lo mismo que otro tipo de alimento. Una estrategia a la hora de comprar podría ser entrar e ir directamente a la zona de alimentos saludables. Podría ser, y que no estén con hambre, siempre recomendamos eso, porque cuando uno ya va con cierto apetito o ya con hambre, va a despertar más interés por cualquier otro tipo de alimento, y generalmente eso tiende más a la grasa, a lo que tenga más azúcares, ¿verdad? O la comida, la fast food, lo más rápido, como dicen, que ya está hecho, tengo hambre, ya quiero comer y voy a llevar lo que ya está hecho. Sinceramente, Lizem, cuando a mí me dice la nutricionista, vas a comer una sopa de verduras, yo creo que le falta algo para acompañar. No sé si es que mi mente me está engañando como el tema, ¿verdad? Alguna tortillita, ¿verdad? El sollo con tortilla, ¿verdad? Sí. Pero no, la tortilla no, por el tema de la fritura, ¿verdad? ¿Con qué vos decís que podemos acompañar y que no vamos a gastar mucho? El sollo, por ejemplo. Por el sollo, por ejemplo. Sí. Bueno, el sollo es un alimento completo. Sí, ¿por qué? Porque en el sollo tengo carne, ¿verdad? Después tengo verduras, y no se frita, o sea, es saludable. Sí. Y le pongo un poco de arroz, ya está, es saludable porque tengo ahí O sea que yo le suelo poner un huevo batido al terminar, eso no está tan mal. Mira, entonces, en vez del arroz. No está mal, no, ahí te falta carbohidratos. Ya. No está mal si vamos a ir por una dieta hiperproteica, o sea, porque hay diferentes tipos de alimentación otra vez, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, yo le puedo acompañar con una ensalada, si vamos a ir siempre por los salud, por las fibras y todo, tratamos de recomendar. O la tortillita, me dijiste un punto, ¿verdad? La tortilla es un carbohidrato, entonces, si vamos a ir primero por educación para el paciente y saludable, si bien no es saludable esa tortilla, si yo primero quiero un cambio de hábito de a poco al paciente, para no sacarle todo, como estrategia yo le digo, no le vas a poner ningún carbohidrato, ni arroz, ni papa, ni vas a acompañar con mandioca, pero me puedes comer 2 tortillitas fritas si querés, te vas a sacar las ganas. ¿Por qué? Porque al prohibirle al paciente, me gusta ella, es lo que te va a comer, el paciente igual te va a comer. Entonces mejor ir cambiando de a poco ese chip. ¿Por qué? Porque por eso es que la gente dice, no, porque está duele, o tengo que hacer una tortilla solo al vapor, o solo, o me tengo que comprar las ollas. Doctora. Sí, porque está la olla, ¿verdad? Diferentes tipos, o va a ser más complicado. Entonces, o me dijo, no, por mi mamá, yo me adapto a lo que hay, entonces, o me voy a un buffet, porque ese es otro problema, que tienen que llevar su comida o tienen que comprar. Entonces siempre se trabaja mucho con educación para el paciente, esto de macronutrientes, carbohidratos, proteínas, vegetales, para que ayude, para que él sepa elegir. Entonces, si yo me voy a un buffet de cualquier súper que me va a salir a lo mejor más barato que un restaurante o un lugar o una comida rápida también, porque hoy en día los combos están caros, ¿verdad? Todo
la comida rápida también es tan cara, solo la practicidad, ese es otro punto, ¿verdad? Entonces, puedes sin problema elegir, por ejemplo, 150 gramos de carne, que siempre se trata de hacer lo más práctico posible, no necesariamente pesar, sino que se le enseña al paciente por las manos, que estos 100 gramos, Sí. cosas así, ¿verdad? Entonces, le ayudamos a elegir proteína, un carbohidrato si quiere, siempre dependiendo del plan del paciente, y vegetales que quiera. Otra técnica que yo aprendí antes de despedirte, ¿sabes Sí. cuál es? No fritar yo la tortilla. Porque si no vos fritas, Vas a comer. comes, ¿verdad? Entonces calcular más o menos para 2 por persona, entonces ahí funciona esa técnica. Muchísimas gracias, Gracias a Licen, por acompañarnos. La licenciada Ruth Figueroa estuvo con nosotros. Tenemos un recuerdito de A Tu Salud. ¿Tomás café? Sí. Ah, bueno, café. Muchas gracias. Y también tenemos un regalito de los amigos de Dumox. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir cuidándonos con sus productos de higiene y de cuidados. Muchísimas gracias, Licen, que estés súper, súper bien. ¿Sabías que el alimento más consumido en el mundo es el arroz? Después de la pausa, te contamos cómo podés eliminar la celulitis. Y Guille Friedman. ¿Se puede rejuvenecer sin el bisturí? Espérame, que hoy te cuento después de la pausa. Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres en el mundo tienen celulitis? Seguimos aquí en A Tu Salud. Le toca el turno a la belleza. Desde que anunciamos que íbamos a hablar de este tema, explotaron nuestras redes con respecto a las preguntas. Vamos a hablar de uno de los puntos que más odiamos posiblemente las mujeres, la celulitis, ¿sí? ¿Se puede prevenir la celulitis? ¿Se puede tratar? ¿Pueden desaparecer? Seguramente, acá yo tengo, les voy a contar algo. Tengo unas preguntas acá. Tengo como 50 en mi cabeza. Es importante traer un trío que pueda responder todas las preguntas. Por eso nos acompañan 3 mujeres realmente poderosas que nos van a hablar de este tema. Vamos a hablar con la licenciada Alicia Dentice. Buenas tardes, bienvenida. También vamos a recibir a la licenciada María Auxiliadora Vargas. Bienvenida. Muchas gracias, Amalia, por invitarnos a este programa. Vamos a recibir ya a la licenciada Claudia González también. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, hablemos de la celulitis porque cuando googleamos esto para prevenir o para saber lo que es, lo primero que nos salta es que es una inflamación. ¿Es así o no es así? Y básicamente hay 2 tipos de celulitis que hay que distinguir bien en general, ¿verdad? Que es la celulitis estética y la celulitis infecciosa, ¿verdad? Entonces, un proceso inflamatorio en la estética y un proceso infeccioso, ya que tiene que ver más con un aspecto clínico, ¿verdad? Entonces, en el primero, que es el que hoy nos junta, la celulitis estética, la que nosotros podemos ver, que parece aspecto de piel de naranja, es básicamente un proceso crónico, donde se produce esa inflamación realmente es por un proceso de edema, ¿bien? Se genera un edema. ¿Por qué? Porque se acumuló tejido adiposo en exceso, esto con el agua, y entonces ahí es donde tenemos el edema, ¿bien? Y al ser un proceso crónico también es multifactorial, es decir, pueden ser varios los factores. Y algo muy importante que quiero mencionar, se suele querer coincidir mucho o ligarlo a la obesidad, pero no solamente está en personas que tienen obesidad o sobrepeso, es una condición que acrecienta la celulitis, pero en realidad muchas mujeres lo tienen. Muy delgadas que tienen celulitis. Exactamente, entonces a veces se preguntan por qué. Bueno, esto tiene que ver con la composición corporal, porque yo puedo tener el peso normal, pero puedo tener más tejido adiposo de lo que necesito y es ahí donde se empieza la celulitis. ¿Desde qué edad uno puede tener celulitis? Esto es muy variable. Sí, totalmente. Bueno, nosotros nos enfocamos con personas, ¿verdad? A partir de 18 años, ¿verdad? Sí. Porque también antes el cuerpo puede ser algo hormonal, ¿verdad? Nuestros aparatos no son invasivos, ¿verdad? No
no es que le vamos a estar clavando, le vamos a poner algún producto. Sí, también tenemos mesoterapia y otros tratamientos, ¿verdad? Pero en este caso, los tratamientos que hacemos a partir de 18 años, ya cuando la mujer, sobre todo, que la celulitis es el mayor temor de las mujeres, siempre nos acompleja lastimosamente. ¿Llegan hombres también o no? La verdad que sí, pero muy poco, realmente. Ellos, ¿verdad?, creen más bien como tienen otro tipo de piel Como también. es más dura parece la piel del hombre en ciertas partes, ¿verdad? Que en En otro caso no, Y no ¿verdad? están tan expuestos. Ellos no usan los shorts tan cortitos como nosotros, ¿verdad? Se cubren más, ¿verdad? No usan el bikini en la playa, la malla, ¿verdad? Sino más bien el shortcito y los que se animan a la zunga, creo que se llama así. Así mismo. Bueno, entonces entrando en la parte de tecnología y también tocando un poco el tema alimenticio, la alimentación es clave. Acá no vamos a decir que con un aparato vamos a solucionar todo porque no existe. Lo que nosotros siempre enfocamos es la parte de salud, ¿verdad? Entonces la alimentación es 100% clave para combatir la celulitis. O sea que yo voy y ustedes me van a decir, esta dieta se tiene que complementar con estos aparatos. Sí. La celulitis está asociada con la grasa, eso sabemos todos, ¿verdad? Sí. Pero lo último que se descubrió, sobre todo con esta tecnología de la refit de Biora, que están trabajando desde Marruecos hace mucho tiempo, descubrieron que no solamente es la grasa, sino que también al salir a notarse la celulitis sobre la capa de la piel, lo que hace es eliminar, o sea, dejar de producir elastina. Entonces pierde la elasticidad y se crea flacidez. Entonces todo ese conjunto es lo que hace que las personas tengamos celulitis, aunque sea flaca. Porque vos podés engordar, hacer una dieta baja en grasa, pero se te quedan celulitis. Vos decís, me mato en el gimnasio, que es lo que siempre nos dicen los clientes, ¿verdad? Los pacientes vienen y nos dicen, yo me mato en el gimnasio, me mato con la dieta, inclusive me hice la lipo y vengo y tengo celulitis. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Realmente ya tuviste, ¿verdad? Eso se creó, entonces ahora necesitamos una tecnología para combatirla, y esta junta lo que sería la radiofrecuencia modular y la tecnología COREM. Entonces con esas dos junta la tecnología, entonces lo que hace es que tensa y crea colágeno y elastina. ¿Hay una predisposición genética para tener celulitis o no? Tenemos que partir de que cada cuerpo es diferente, ¿sí? Por eso nosotros llega el cliente, le evaluamos completamente cómo te alimentas, cuál es tu estilo de vida, cuánto caminas, sos una persona sedentaria, trabajo 8 horas home working, por ejemplo, que es el caso ahora de todo el mundo, me levanto solamente para mi café, tengo todo ahí en mi casa, ¿verdad? Camino 2 pasos. ¿Cómo es tu vida? De acuerdo a eso se le evalúa, obviamente siempre es aconsejable empezar con una alimentación, ¿sí? Bajo en grasa, y luego empezar con los tratamientos, y esta tecnología, como te mencioné, la refit de Biora, lo que hace es una vez a la semana, donde te trabaja en 45 minutos la sesión, y vos vas a ver resultados a las 4 o 5 semanas, vas a ir viendo. Hay personas que ven antes, hay personas que tardan más. Entonces ahí le combinamos con ultracavitación, le combinamos con maderoterapia. Todos son técnicas no invasivas. No sé si alguna vez escuchaste sobre eso. Sí, y mayormente son tratamientos externos. Externo, interno de la alimentación, y externo, que serían los aparatos más las técnicas de masaje que combinamos con maderoterapia. ¿Dónde es más fácil eliminar y dónde es más difícil? Porque muchas tenemos acá, en esta parte del brazo, el salero como le llaman muchos. Acá, esta parte del cuarto, también lo que tiene que ver con debajo de la cola, de la nalga, que es donde más nos molesta a todas, ¿verdad? ¿Dónde es más fácil y dónde es más difícil? Depende, porque ¿cómo es tu cuerpo? Hay gente que tiene engorda para arriba, del torso para arriba, donde tiene más grasa, donde acumula más grasa, va a ser más difícil. Donde tiene más celulitis va a tardar más. ¿Qué es lo que me van a decir en cuanto a la alimentación? ¿Qué es lo que yo tengo que eliminar cuando hago esto? Sí, yo quisiera empezar por retomar lo que decíamos, si en varones también se presenta. Y categóricamente la razón por la cual los varones tienen menos problemas con la celulitis es por la disposición de grasa corporal. Ahí te voy a hacer una pausa, Licen. Yo le preguntaba, acá tenemos 2 varones. Les decía a ellos, ¿ustedes conocen lo que es la celulitis? Porque yo tengo un hombre en mi casa que me dijo, ¿cómo lo que es la celulitis? ¿Dónde está la celulitis? ¿Verdad? Porque él no sabía, ¿verdad? Y ellos sí conocían, ¿verdad? Ahora le voy a preguntar a ellos, ¿ustedes tienen celulitis? ¿Creen que tienen? No te van a... ¿No? Sí. En la parte baja, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, como la disposición fisiológica es normalmente favorecida para los varones en ese aspecto, por eso que muy pocos tienen, pero hay que tener. Bendecido. Bien, exactamente. Ahora,
Ahora bien, en cuanto a las mujeres, el 91% de las mujeres prácticamente tienen celulitis por más que tengan bajo peso, peso normal o sobrepeso. Pero por supuesto, cuando el sobrepeso es acentuado, van a ser mayores las probabilidades y en más zonas. Bien decían sobre las zonas, bien, y uno puede tener mayoritariamente en caderas, debajo de los glúteos, en la parte de cuádriceps y también puede tener en brazos. ¿De qué va a depender? De tu estructura física muscular y eso obviamente es independiente. Por eso una de las cosas más importantes es que cuando ellos van a llegar al spa se les va a hacer una evaluación y el tratamiento es muy individual. Porque depende del estilo de vida, qué es lo que te acentúa, qué es lo que detona la posibilidad de tener celulitis y que al final forma parte del tratamiento. El sedentarismo, el uso de tabaco, alcohol, también de ciertas bebidas muy estimulantes, personas que toman muchas gaseosas, cafés, ¿verdad? Entonces, eso está muy ligado a nuestros gustos particulares y por sobre todo el exceso en la ingesta de grasa saturada. ¿Influye el uso de ropas muy ajustadas, como suelen decir? Influye 100%, sí. Uno tiene que empezar a regular ese aspecto también. Entonces, una de las recomendaciones incluso que te van a decir en clínica médica y todo es que uses netamente para cuando te es indispensable usar. Y después te quitas y te cambias. Y sobre todo, esta tecnología que estamos mencionando, que es la Refit de Biora, está pensado para la mujer de hoy. Porque no solamente combate la celulitis, sino que ayuda a la circulación sanguínea. O sea, estamos haciendo una inversión en tu salud, no tanto en la parte estética, sino en tu salud. Porque tener celulitis es un problema de salud. Sí. Entonces, eso para recalcar. Totalmente, al mejorar la circulación sanguínea, no solamente vos vas a estar mejorando el punto en sí de la celulitis, sino que, o por supuesto, disminuyendo la probabilidad de tener cardiovasculares. Tenemos que tener un buen aporte proteico, porque nosotros tenemos que mejorar la composición, aumentar el nivel de masa muscular. Entonces, 20% por lo menos de la ingesta calórica tiene que provenir de proteínas, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué tengo que aumentar? La combinación, esto es un tip espectacular para todas las señoras en sus casas, simple, mágico y divertido. En tu plato de comida, el 50% tiene que ser vegetales, o sea, la mitad del plato. Un cuarto vegetales cocidos, un cuarto vegetales crudos. Esto es espectacular, ¿bien? ¿Y qué voy a preferir? Hojas verdes y también alimentos como por ejemplo zapallo, zucchini, ¿bien? Que son que satisfacen un poco más también. Te satisfacen y vas a estar combatiendo un montón de cosas. No solamente la celulitis, ¿verdad? Te vas a mejorar en todos los aspectos. Y reducir el sodio, muy importante el uso de la sal. Es un tema demasiado interesante que vamos a seguir, por supuesto, hablándolo. Muchísimas gracias por la visita en A Tu Salud. Les voy a entregar este regalito. Gracias, muchas gracias. Y también nuestro regalito de Dumox para que sigamos cuidándonos con sus productos de higiene y de cuidados. Aquí les doy. Muchísimas gracias. Les esperamos en otro programa. Nos vamos con el querido Guillermo Friedman, que tiene preparado algo para nosotros. Hola Amalia y chicas, ¿cómo andan? Bienvenidas a un bloque más de belleza y hoy, como les dije anteriormente, vamos a hablar sobre el lifting de maquillaje. Para aquellas chicas que tienen miedo al bisturí, les voy a enseñar cómo ganar 10 años con estos trucos. En primer lugar, lo que tienen que tener, chicas, es una cintita de enmascarar y cortar pequeños trazos. Estefanía ya tiene aplicado su base, su corrector y pusimos bálsamo en los labios, pero todavía no se aplica polvo. Lo que van a hacer es marcar desde la comisura de los labios hacia la mitad de las orejas la cinta. Recuerden que no tiene que aplicarse muy fuerte la cinta porque así no después pueden marcar el maquillaje. Hacemos lo mismo de este lado, desde la comisura de los labios hacia la mitad de las orejas. Una vez que hicimos eso, vamos a cortar otro pedacito de cinta en 2 pedazos y usamos la misma técnica en los párpados. Tienen que cerrar, mirar hacia abajo para aplicar la cinta y superan un poquitito los 45 grados y hacemos lo mismo del otro lado. No se preocupen porque toda la cinta quede pegada, únicamente la zona donde van a maquillar.
terminado este proceso, tomamos un polvo mate. Siempre tiene que ser un tono medio bronce, mate. Y voy a utilizar una brochita de ángulo diagonal. Puede ser pelo sintético. Yo últimamente estoy utilizando brochas de pelo sintético. La verdad son muy efectivas. Y retiran el producto, el exceso, y comienzan a aplicar. Recuerden que el movimiento es de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Aplican muy suave, no vayan a presionar. No tiene que quedar una raya. Hacemos lo mismo del otro lado. Venimos desde acá y aplicamos el producto de atrás hacia adelante sin marcar. Una vez que terminamos de hacer eso, vamos a los ojos. ¿Qué vamos a hacer en los ojos? Vamos a tomar una paletita mate de tonos cálidos y con una brochita como esta, lengua de gato, voy a marcar mi primer ángulo. Lo que hago es tomo una sombra beige, la combino con un poquito de terracota y hago mi primer trazo. Yo lo que estoy generando acá es la profundidad. Recuerde que el maquillaje es una combinación de claros y oscuros. Entonces no es necesario que marquen mucho. Ya aplicar un color más oscurito que el de la piel ya va a generar el contraste. Hago lo mismo del otro lado. También tengan en cuenta que no se tienen que generar rayas. Tienen que ser como unas manchitas. Una vez que aplico ese color, con una brochita más gordita, lo difumino. ¿Ok? Hago lo mismo de este lado. Esto es como que tiene base en el Foxy Eyes, pero la idea es que no parezcan maquillados los ojos. Foxy Eyes tiende a tener un poquito más de color. Paso siguiente, voy a tomar el color más oscuro y voy a generar con una lengüita de gato bien chiquitita lo mismo, el mismo efecto, pero más chiquitito. ¿Ok? Aplicamos y esfumamos. Hacemos lo mismo del otro lado. Aplicamos y esfumamos. Eso. No tiene que dar una raya, chicas. Siempre son como manchas sin bordes. Una vez que aplicamos, vamos a esfumar. Mezclamos bien los colores. No se vayan muy adentro porque si no van a maquillar todo el párpado. La idea es que únicamente se maquille el ángulo externo del párpado. Una vez que terminamos de hacer eso, chicas, retiramos suavemente la cinta. Lo mismo hacemos de este lado. Y con la brochita que fumamos, terminamos de eliminar el bordecito que quedó por la cinta. Fíjense cómo igual queda el ángulo hacia arriba. Siempre tienen que tener en cuenta, no tienen que haber bordes en el maquillaje. El gran error que cometen la mayoría es que dejan bordes en los maquillajes y cuando queda borde vos estás marcando la edad, estás exagerando y eso es lo que muchas veces te deja más grande. Una vez que terminamos de hacer lo del pómulo, también retiramos con mucho cuidado la cinta de este lado y de este lado. Lo que voy a hacer es tomar una paletita que trae rubor, contouring e iluminador. Con la misma brocha que trabajamos hoy, retiro un poquitito de ese contouring y comienzo suavemente a generar círculos en la zona donde apliqué la primer capa de color, que fue delineada por la cinta. Hago lo mismo de este lado con pequeños círculos para reforzar. Paso siguiente, voy al rubor. Voy a tomar el rubor y lo voy a aplicar por arriba del hueso, chicas. No se utiliza más ni muy adelante ni muy abajo. Por arriba del hueso voy a generar el color. De esta forma, lo que hago es levantar el rostro y de paso le damos un aspecto un poco más fresco. Da esa sensación como que tomaste un poquito de sol. Hago lo mismo de un lado y del otro. No tengan miedo de entrar con un poquito, con el rubor si es muy suave, en esta zona de encuentro entre pómulo y ojos. Hacia adelante.
De esta forma, fíjense cómo logramos elevar esa parte del rostro y se ve muchísimo más fresco. Para terminar, lo que voy a hacer es tomar una brochita como esta y con el iluminador voy a generar puntos de luz en este ángulo y de paso doy intensidad al ángulo del párpado, de la profundidad, para generar el efecto, como siempre digo, de velocidad. Una vez que terminamos de iluminar esa zona, como siempre damos un poquitito de luz en el puente de la nariz y en la puntita. Y listo. Y de esta forma, chicas, se van a sacar 10 años más, sobre todo las que tienen miedo al bisturí. Así que recuerden, tienen que practicar, no presionen la cinta porque después se van a retirar todo el maquillaje y la única forma de lograr este efecto es practicando, practicando. Así que las dejo practicando y volvemos con Amalia. ¡Qué grande, Guille, con todos los consejitos que siempre nos da para mantenernos espléndidas! Estamos despidiendo a Tu Salud. Tuvimos temas realmente sumamente interesantes y, por supuesto, el otro sábado también vamos a estar hablando de un tema que preocupa y ocupa: el autismo. Hay mucho todavía por concientizar sobre este tema. Gracias por acompañarnos. A Tu Salud. Que estén bien. Chau, chau.